Información inmediata. Y este martes la Asamblea Nacional no logró los votos necesarios para censurar dentro del juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Zolanda Goyes. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con la doctora Zolanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La Asamblea no logró los votos necesarios para su censura y destitución. Zolanda Goyes permanecerá como vocal de la Judicatura, y esto en medio de un fuego cruzado también interno de este organismo, donde hay acusaciones y algo que es evidente: los procesos, evaluaciones, entre otras competencias que tiene el Consejo de la Judicatura, no avanzan desde hace ya varios meses. Doctora Goyes, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, Fausto, y buenas noches a todos quienes escuchan esta radio a esta hora de la tarde, casi noche. ¿Se esperaba el resultado de la Asamblea Nacional? No tenía información, yo no hice gestión para saber. No estaba haciendo números, quizá no pensaba que... Lo que sí era evidente es que al requerirse 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, siempre era necesario que estén los dos bloques mayoritarios aportando, porque caso contrario no era posible, dado que hay esta especie de dos bloques grandes, ¿no? En donde los votos de los partidos que tienen menor número. Ya han logrado acuerdos en ciertos temas puntuales. ¿Ha logrado acuerdos los dos bloques? Lo que llama la atención es que la votación que tuvo ayer ADN creo que es una de las más bajas desde que están en el ejercicio de la administración de la Asamblea, porque fueron 75 votos. Entonces hubo 5 votos en contra y las demás abstenciones. Entonces esto significa que, al menos desde mi interpretación, porque no he tenido conversaciones con personas de la Asamblea, no lo he hecho, sino más bien con la gente de la sociedad civil, quien hace opinión, la gente del mundo jurídico. La interpretación es que los argumentos fueron de tal magnitud que se evidenció que se trataba de un juicio minúsculo, de un juicio que no tenía sentido, y por lo tanto eso convenció a mucha gente que seguramente hasta no tenía decidido en ese momento, pero la argumentación en la defensa fue contundente para efectos de que tomen una decisión, ¿no? ¿Fue contundente la defensa o muy pobre la interpelación por parte del asambleísta de ADN? No me quite mérito, Fausto, sí creo que fue contundente la defensa y muy pobre, muy pobre. O sea, fue un poco de las dos. El juicio político, desde el inicio yo le había dicho a usted y aquí en estos micrófonos que eso era un juicio político sin sentido. ¿Cómo se le ocurre a alguien interpelar para un juicio político a quien un gran sector, al menos hablemos de la comunidad jurídica, conoce que ha trabajado a conciencia en el Consejo de la Judicatura durante 6 años, 1 y un poco más como vocal, pero el resto como directora de acceso, marcando una diferencia en las actuaciones dentro de una institución tan compleja, porque se conocen los resultados de todo lo que se ha hecho para tratar de sostener en medio de las crisis económicas, por ejemplo, en medio de la pandemia, el servicio a las mujeres violentadas. Y el pretender que por un acto en una sesión que además era necesario para cumplir un mandato constitucional, que era la consulta del año 2024, 21 de abril, cuando el presidente de la República nos preguntó si queríamos o no unidades de garantías jurisdiccionales para superar problemas serios que había en el manejo de esas garantías. Y el pueblo ecuatoriano dijo que sí, la Corte Constitucional dio lugar a que existe esa pregunta. Y hay un detalle que usted hizo notar al Pleno de la Asamblea Nacional, estuve atento a su intervención, es que a pesar de esta decisión que tomó el pueblo ecuatoriano en las urnas, quien dirige el Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, no ha sido capaz en todos estos meses de llevar adelante el proceso para tener lo que hemos demandado a los ecuatorianos. Claro, lo que yo dije es la consulta no es algo popular, que estaba en sus manos.
no estaba en mis manos, porque quien tiene la conducción administrativa del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, la capacidad de poner en el orden del día los asuntos que se tienen que tratar, es solamente del presidente, privativa del presidente. Él mismo lo dice en los medios de comunicación, que al ser la autoridad administrativa, él es el responsable del manejo de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura. Porque se ha personado para muchas cosas, claro, y no para las que debe, quizá. Y yo les he contado hasta los días, digo, ¿cómo puede ser que un asambleísta interpela a la funcionaria que ha pasado trabajando para que se cumpla esto durante todo un año y no se fije que han pasado 484 días en que el Consejo de la Judicatura no ha cumplido y ha sido responsabilidad de quien conduce el Consejo? Entonces, allí desde el inicio había un defecto en la propuesta de juicio político y que claramente se veía que buscaba atacarme, debilitarme, en lugar de hacer una verdadera fiscalización. Y eso en desmedro de la institución juicio político, que no puede ser maltratada como lo ha hecho este asambleísta Jaramillo. El asambleísta Jaramillo, con esta intención, y quiero su lectura sobre esto, porque hemos escuchado también algunas de las interpretaciones, incluso también basado en los hechos, en lo que hemos mencionado. No se ha hecho, no se han logrado crear estas unidades de garantías jurisdiccionales, no se ha logrado avanzar en los concursos para jueces de Corte Nacional de Justicia. Seguimos con una corte con suplentes, con jueces de los conjueces y de los conjueces, incluso en medio de algunos cuestionamientos. Tampoco hemos logrado hacer concursos para jueces de primer nivel, todos los procesos caídos, todos los procesos de evaluación fallidos. En todo este contexto, ¿no será que el asambleísta Jaramillo estaba dirigiendo su mirada al lado equivocado? El asambleísta Jaramillo ha dado muestras en los hechos de cosas que han resultado extrañas después de plantear el juicio político. Por ejemplo, ¿cuáles? Su hermano resultó que estaba en una terna para ser vocal del Consejo de la Judicatura. Entonces, no puedo afirmar, ¿no? Pero parece haber una relación muy cercana entre el presidente del Consejo de la Judicatura y el asambleísta Jaramillo. De hecho, aunque eso no se ve en los videos, no sé por qué razón, pero cuando fue la sesión el 16 de abril, yo hice la argumentación después de haber escuchado todos los informes técnicos respecto del proyecto de reglamento para la selección de los jueces y juezas de garantías constitucionales especializados. Hago todo un argumento, permanezco en la sesión y luego de que hablo yo me levanto y le dejo por escrito los documentos de mi argumentación al presidente, y cuando yo hago esto, él dijo incumplimiento de funciones. Entonces, yo dije, incumplimiento de funciones es una norma. Ya marcó la pauta. Claro, entonces por eso es que aún cuando ahora no aparecen los videos, ¿no? Yo he consultado con varios de los chicos que estuvieron en esa sesión y todos recuerdan que él pronunció Usted da fe de eso. Incumplimiento de funciones. Entonces ya había una especie, había una intención previa desde el Consejo de la Judicatura, al parecer, que hubiera un juicio político en mi contra, y luego aparece el hermano del señor Jaramillo en una de las ternas. Entonces parece ser que hay una relación. Con qué intenciones, no sé. El día de ayer yo lo que sí pedía era que pregunten qué es lo que le mueve al señor Jaramillo. Seguramente el tener algún nivel de relación o de conexiones, porque de hecho su hermano es fiscal en la provincia de Imbabura, respecto del sector judicial, ¿no? Pero ¿no será quizá que de pronto ni siquiera eso lo tiene muy claro? Ya más no puedo decir, porque cada quien responde por lo que hace y por lo que es, ¿no? Ahora bien, dentro de su intervención, doctora Goyes, creo que era importante también lo que hemos mencionado respecto de los concursos, respecto de la creación de estas unidades de garantías jurisdiccionales, pero hay muchos pendientes en el Consejo de la Judicatura que dependen directamente de la dirección, directamente de quien está encabezando este organismo, que ha estado lamentablemente envuelto en polémica tras polémica, y en lo que va de la gestión del doctor Mario Godoy ha entrado en una especie de letargo, y eso es lo que usted deja ver también en su intervención.
Sí, es evidente y hay cosas muy concretas y objetivas, ¿no? Por ejemplo, la nulidad del concurso de Corte Nacional de Justicia se dictaminó en noviembre del año 2024 y una de las transitorias estableció que en 3 meses tenía que elaborarse el proyecto de reglamento para convocar al nuevo concurso. Nunca se hizo, no se nos ha puesto en conocimiento ese proyecto de reglamento. De mi parte, yo he presentado propuestas de reglamento para la selección de jueces de Corte Nacional de Justicia y son propuestas que se archivan, que no se ponen en discusión. Entonces, ahí hay alguna intencionalidad. Esto no es el presidente maneja la dirección de talento humano, la dirección de gestión procesal, innovación, la dirección general, la jurídica, es decir, tiene toda la institución a su servicio que si tuviera voluntad en cuestión, en mi caso, sin tener todo ese aparataje que tiene el Consejo de la Judicatura, en 3 días le presento un proyecto de reglamento de primera calidad, trabajando con 3 o 4 personas y haciendo consulta con los abogados y con la comunidad jurídica. Pero en el Consejo de la Judicatura pasan meses de meses, 1 año ya, y no hay resultados. Entonces, objetivamente eso es lo que usted ve. ¿Qué intencionalidad hay detrás? La intencionalidad que se ve es que no se haga el concurso. Lo propio sucede con el concurso el que denominamos de banco de elegibles, el que se convocó para seleccionar a jueces de cortes provinciales, a jueces de primer nivel y de tribunales. Igualmente, hubo un problema real respecto de la interpretación de cómo debía realizarse la revisión de requisitos formales de todos los postulantes, cerca de 9,000. Y claro, el equipo que estaba haciendo este trabajo hizo una consulta al Pleno del Consejo de la Judicatura porque se necesitaba definiciones para ver si hacía válida la firma electrónica o la firma física, así de simple era el tema. Llegamos a conocer el asunto, teníamos que resolver y se decidió que se haga un informe en talento humano. El informe de talento humano nos llega hasta ahora, desde el año pasado. Entonces, para entonces todavía estaba el vocal Benavides. Claro, para entonces estaba el vocal Benavides. Entonces, el informe de talento humano no llegó. ¿Quién es el que dispone que se haga o no se hagan los informes? El presidente. Y así le puedo seguir contando cantidad de cosas que el día de ayer sí lo dije en las unidades de garantías constitucionales lo propio. Les preocupa mi actitud en una sesión, que además era necesario hacerlo y conseguí que se incorporen las observaciones al haberme retirado y luego exigir que tengamos una reunión previa entre vocales que se hizo porque la doctora Yolanda Yupanqui interpuso sus buenos oficios. Pero el resultado es lo que vale cuando se está en la gestión pública y el resultado es que en 484 días no tenemos jueces de garantías constitucionales y de por medio hay un gasto de $60 millones que costó la consulta popular. Tenemos un Consejo de la Judicatura sin resultados. Un Consejo de la Judicatura sin resultados, pero por mi parte con la conciencia tranquila de haber trabajado en los temas profundos, en los temas estratégicos, en los temas neurálgicos que necesita el Consejo de la Judicatura hacer, avanzar, laborar para resolver los problemas de la crisis de la función judicial. Y le voy a dar un ejemplo muy concretito. Desde la vocalía que yo ejerzo, en acuerdo y en trabajo con el Instituto de Derecho Procesal Ecuatoriano, que es un instituto que agrupa a un conjunto de juristas muy prestigiosos, trabajamos en un proyecto para las citaciones y se buscaba de manera definitiva el problema de citaciones que afecta tanto a los usuarios como a los abogados y al propio sistema judicial. Imagínense que hay citaciones que se demoran 1 año, citaciones que han tenido que demandar vía acciones de protección para que se les resuelva y se ponga a una disposición de que se haga una citación, cuando es un tema meramente logístico. Entonces, se propuso, haciendo unas adaptaciones, pero con estudios de derecho comparado, que el sistema norteamericano pueda ser implementado aquí en el Ecuador y que implica tener citadores de carácter privado debidamente registrados en el Consejo de la Judicatura con requisitos súper exigentes y que la persona que desea de manera voluntaria no ocupar al citador público, pero sí al citador privado, lo haga y resuelva el problema de la citación. Pues ni siquiera eso, que es tan sencillo,
tan políticamente correcto, que nos puede dar resultados inmediatos. En cuestión de 5 meses que implementemos un proyecto así, resolvemos el problema de citaciones, y no se lo pone en consideración. Entonces, realmente ha habido un año de en algunas ocasiones yo he dicho, es una parálisis que ha sufrido el Consejo de la Judicatura, y paralizado como ha estado, pues hay una deuda, pero yo sí quiero salvar el trabajo que yo he hecho. Tanto los 5 años que estuve en la dirección de acceso, como este año y medio casi que he estado como vocal, he trabajado mucho más de 8 horas, 10 horas, pensando en los intereses nacionales y en la transformación del sistema judicial. Hay un proceso de renovación del Consejo de la Judicatura que está ya llevándose adelante en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para esta semana, hasta el día viernes, está previsto que se puedan presentar las impugnaciones a quienes son integrantes de las ternas de las 5 fuentes. De allí se ha generado una preocupación a propósito de esta parálisis que usted menciona del Consejo de la Judicatura, con varios procesos estancados, sin avanzar, en algunos otros casos incluso sin norte siquiera, el hecho de que pretenda mantenerse Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura. Incluso uno de los integrantes de esa terna de la Corte Nacional de Justicia, Juan Carlos Benalcázar, ha denunciado que él cree que podría estar amarrado al concurso. Eso es preocupante. El día de ayer yo en el Consejo, en la Asamblea Nacional, lo que le refuté insistentemente a mi interpelante y que no tuvo cómo contestar, cómo contrarreplicar, es el hecho de que se fije en una sesión de un proceso tan grande como es crear unidades y seleccionar jueces de garantías constitucionales, y no se fije en los evidentes incumplimientos que allí sí incurre el Consejo de Participación Ciudadana al no nombrar no solamente Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Fiscal General de la Nación y también Consejo de la Judicatura ahora, porque sí logró nombrar Contralor y Defensor Público, ¿no? Entonces, ¿por qué allí donde hay un incumplimiento permanente y por qué razón no se pregunta el interpelante las motivaciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para no hacer esos procesos? Y cuando sí habrá otras motivaciones, seguramente se mueven rápidamente, ¿no? En este tiempo, ahora ya se está moviendo. Lo suyo fue rápido. Lo del Consejo de la Judicatura de manera realmente llama la atención, como en unos tiempos tienen paso de tortuga y en otros van a paso de jet. Entonces algo raro pasa y el asambleísta Jaramillo no ve aquello. ¿Qué es lo que yo considero respecto de este proceso de selección del nuevo Consejo de la Judicatura? Y lo dije también ayer en mi defensa, es que en el Ecuador ya no solamente se trata un asunto de cambiar el Consejo de la Judicatura para cambiar el sistema judicial, se trata de cuál es la visión y cuál va a ser la agenda con la que trabaja ese nuevo Consejo de la Judicatura. Y uno de los pilares, si es que queremos transformar el sistema judicial, y que eso es lo que le correspondería revisar al Consejo de Participación Ciudadana, si es que se va a garantizar independencia judicial. Si no se garantiza independencia judicial, entonces volvemos a lo mismo. Estamos haciendo más de lo mismo y no va a haber transformación judicial. Le hago 2 preguntas muy concretas, por favor, doctora Goyes. Con esto cerramos. ¿El Consejo de la Judicatura necesita cambios? El Consejo de la Judicatura necesita cambios incluso desde su configuración, pero eso deberíamos pensarlo hacia futuro. Yo le decía en la ocasión anterior, deberíamos ver cómo generamos un foro en donde se delinee cómo debería reestructurarse en su integralidad el Consejo de la Judicatura, porque el modelo está ya muy desgastado. Pero además necesita cambios con la legislación actual, sin esa visión de transformación de la entidad. Necesita cambios actitudinales de quienes ejercen los cargos como vocales del Consejo de la Judicatura para hacer cambios en el sistema judicial. Necesita cambios. ¿Y con la misma cabeza al frente del Consejo de la Judicatura se lograrían esos cambios? Usted hace preguntas bien complicadas. Yo tengo la experiencia de haber trabajado con Mario Godoy y lo he dicho el día de ayer. Ya tenemos un año de no haber hecho nada. Entonces no habría cambios. Pues la gente cambia, puede cambiar, pero no sé hacia dónde. Doctora, gracias nuevamente.
A ustedes. La doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre su fallido intento de censura en la Asamblea Nacional. Ahora seguirá como vocal del Consejo de la Judicatura. Además, ha contado algunos de los entretelones de lo que ocurre puertas adentro de este organismo que lamentablemente ha permanecido en el letargo. Dicho, se ha referido a una paralización, una parálisis dentro del Consejo de la Judicatura, y esto con algunas evidencias: concursos fallidos, procesos fallidos, o la creación de unidades de garantías jurisdiccionales también fallida. Bueno, básicamente todo lo que se han propuesto no lo han logrado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.